¿Has pensado en tu retiro? De acuerdo con la encuesta Ahorro y Futuro, ¿cómo nos preparamos los mexicanos para el retiro?, elaborada por la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, en 2014, la gran mayoría de la población en México no tiene presente la idea del retiro laboral. Incluso el 48% considera que una vez que llegue a la edad para jubilarse, seguirá trabajando. Además, 3 de cada 4 mexicanos prefieren resolver sus necesidades actuales y pensar después en el futuro. El retiro laboral es una etapa que suena lejana para la mayoría de las personas, por lo que el ahorro para este fin no entra en sus prioridades. Sin embargo, es importante empezar a planear desde hoy, ya que entre más joven se inicie el ahorro para el retiro, este será más redituable. Según la encuesta nacional sobre la situación que enfrentan las personas en edad de retiro, 83% de la muestra señala que aún trabaja por necesidades económicas. 39% recibe ingresos provenientes de una pensión. 30% recibe dinero como ayuda de los hijos. 26% recibe ayuda del gobierno. 9% tiene ingresos provenientes de un seguro. 8% cuenta con ingresos por parte de un negocio propio. 7% tiene ingresos por ahorro e inversiones. Y el 5% por renta de propiedades. ¿Cómo destinar una parte de mi salario al ahorro para el futuro cuando apenas me alcanza en el día a día? ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar? ¿Cómo elegir una Afore? ¿Qué otros instrumentos de ahorro existen y qué ventajas ofrecen? Hoy, en Diálogos en Confianza, daremos respuesta a todas estas interrogantes. Bueno, aquí está un programa que muchos dirán, pero ¿y cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Si apenas salgo hoy, como para empezar a pensar en el futuro. Es más, qué miedo pensar en el futuro, señores. Yo no sé cómo vayas tú, mi querido Oscar. ¿Ya la traes muy bien planeada o no? ¿O estás muy joven para preocuparte? No, la verdad es que creo que nadie estamos jóvenes para pensar en el ahorro o un plan de ahorro para el futuro. Lamentablemente, la mayor parte no lo hacemos. Como decía este teaser de entrada, creo que la mayoría, primero te sientes joven y es, no hombre, para que a mí me pase ya eso. Luego. ¿No? Luego. Ahorita todavía mejor a divertirme ese dinero, entonces, o vacaciono, o bueno, como tú decías, apenas me alcanza. Para salir al día. Para estar al pues día. Ahora ¿no? sí que. Pero aquí me están haciendo una aclaratoria. Por muy poquito que usted gane, por muy al día que esté, vean este programa, porque si no, en un futuro, cuando estemos mayores, el problema se va a agravar. Así es. Y entonces sí va a estar, porque aquí tenemos muchas personas de adultos mayores que todavía trabajan con mucha injundia. Pero ¿y si está uno enfermo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, siempre terminará siendo un lastre, un problema para los demás familiares y uno no quiere ser eso. A ver cómo le podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde nos pueden seguir, mi querido Oscarito? Nos pueden seguir para comunicarnos sus dudas, porque hoy seguramente habrá muchas. Va a haber muchas, a sí. Twitter, a Facebook, y la dirección para ver el programa completamente en vivo en internet es canal11.tv/diálogos/. La vía telefónica el 5166-4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Qué bueno que vinieron para seguramente, pues a través de los especialistas, todas las dudas que tengan, despejarlas y que se vayan. Yo pensé, aquí se las ampliamos. Sí, también se las podemos ampliar. Y que además que se vaya todo el mundo, como bien decías, con un buen plan. ¿Estás de acuerdo? Sí, o por lo menos ya la cosquillita de que se tiene que sentar con alguien que sepa a que le ayude a ver por dónde habría una salida, que encuentren la luz al final del túnel. Y los que quieran, porque nos preguntan mucho por otros temas, ya se suben a YouTube los programas. Sí, todos los días subimos el programa. Exacto. Unas horas después, Exacto. o máximo al día siguiente, ahí lo tienen,
para que lo compartan con todas las personas que quizá no lo pudieron ver. Imagínense que este plan lo tienen que armar en pareja o en familia para que al rato se los pongan. Así es. ¿Vale? Oye, vamos a preguntarle a la gente de la calle, a los de a pie, a ver si ya han pensado en estos asuntos, ¿vale? Vamos a ver. Yo trabajé por mi cuenta y jamás se me dio de ahorrar 1 o 2 pesos y ahora ver las consecuencias. O sea, no hay. Y yo ahorita prácticamente voy para 4 años que no laboro, dependo de mis hijos nada más. No hay de más. En mi juventud no pude ahorrar porque pues tenía yo mis hijos y pues la verdad era sacarlos adelante y lo que yo ganaba pues era muy poco y pues no pude ahorrar. Pues el futuro está muy duro porque cada día no alcanza nada, el sueldo es muy bajo y el mínimo ya ve de cuánto es, que apenas si alcanza para ir medio comiendo y eso es todo. Pero pues ahora mis hijos son los que me apoyan. Ellos son los que me apoyan para salir adelante. En mi juventud pues no ahorré. No, y ahorita pues pues no tengo para, bueno, no, ya me siento un poco mal, o más bien mal, porque pues, para desarrollar una empresa nos han buscado botellas y lo que cuesta papel, sí, para medio ayudar a la familia también, sí. Es que ahí estaba la cosa. Es que yo trabajaba por mi cuenta y nunca hice un ahorro. Pues a veces ha sido un empleado toda la vida y para como está ahorita el arreglo y el acuerdo, tampoco ahorró uno nada, ¿verdad? Sí, estamos en este asunto hoy aquí en Diálogos y voy a presentarles a nuestros súper especialistas. Ellos se la saben de todas, para que tengan la confianza de participarles cualquier duda. Gloria, ¿cómo estás, mi Gloria? Muy bien. Yo muy a bien, Gloria, Fernanda. mire, ya le tengo echado el ojo para que me ayude algún día a Pues ojalá que retirarme sea lo con más el... pronto posible. No, pues es que fíjate qué cosa, yo soy de esas que cotizo desde los 14 años. Qué bueno. Tengo 50, pero no me puedo retirar hasta que tenga 60. Pero a mí me gustaría seguir trabajando porque, como dicen, el trabajo ahora es un privilegio. Así Y hay es. muchos que todavía quiere uno seguir trabajando. Pero ¿saben qué? No es lo mismo trabajar por gusto que por necesidad. Así es. Y tronándonos los dedos. Yo todavía no estoy en la situación de trabajar por puro gusto. Lo hago con mucho gusto, pero... No, bueno, pero bueno, mientras más pronto inicies este proceso, Ese plan. mejor. Porque además, no, el hecho de que puedas seguir trabajando nada tiene que ver con que tengas un No, ingreso y nadie aparte. la tiene apalabrada. No, y aparte Gloria un ingreso. Arellano Bernal, doctora en Seguridad Social y Derecho Laboral. Es socia del despacho Sánchez Arellano Abogados. También está Javier Villalobos, él es director ejecutivo de educacionenfinanzas.com. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo estás? Oye, compañero, a ver, no más rápido, ¿cómo anda nuestra educación en finanzas? En general en el país, porque es otra de las materias que yo creo que deberían de incluir desde Así es. Lo primaria, pero pues no veo. Pues yo creo Así que- no veo, claro. Pues mira, Fernanda, estamos bastante rezagados en esa materia y lo primero que hay que empezar a hacer es empezar a desmitificar muchos de los conceptos que venimos arrastrando de la época de mi abuelita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente escuchamos conceptos Oye, gracias por lo que a mí me tocó. de repente escuchamos conceptos como de, no, mijito, o sea, tú no debes de rentar, mejor compra porque rentar es tirar el dinero a la basura. ¿Sí? Bueno, eso ¿a poco no es cierto? No, es No una del mentira. todo. Nosotros en educacionenfinanzas.com ya lo desmitificamos y le ayudamos a la gente a que cambie esas falsas creencias que existen acerca del dinero, ¿sí? Eso del dinero va y viene. Oye, ahorita nos lo vas a explicar. Ahorita se los va a platicar todo, porque es Te información late. que vale mucho la pena. ¿Cómo ve entonces? Bueno, de eso del dinero va y viene, no. Un amigo mío decía que haya dinero porque la salud va y viene. Claro, claro. ¿Nos vas a explicar eso de la renta? Por A ver, supuesto. acuérdense todos de regresar a ese tema Por supuesto porque que es sí. crucial. Claro que sí. Oigan, y también nos acompaña Hugo Enrique Sánchez, director general de Alegra Consultores SC, licenciado especialista en pensiones. Hola, Fernanda. Buenos Mi días. querido Hugo, ¿las pensiones en la actualidad responden a las necesidades? Seamos honestos.
Y todas esas ayuditas, que la tarjeta de vejez y que la del PEJI, que la de quien sea. Bueno, esas ayudas son pequeñas, Ayudas. pero pueden ser exactamente eso, una ayuda, ¿no? Una pensión actualmente puede ser algo que vale oro si lo trabajamos bien, si tomamos previsiones al respecto. Finalmente, las personas tienen en su poder el decidir llegar a obtener una pensión buena, ¿no? O por lo menos sustentable. Ya no hablemos de una pensión altísima, ¿no? Algo sustentable. Sí hay posibilidades, se puede, claro, siempre y cuando estemos informados, tengamos la intención de anticiparnos a muchas cosas, ¿no? No dejar todo a la deriva ni al don de Dios, tal cual. Y Marino Aparicio Burón, licenciado en Derecho y maestro en Psicología del bufete Aparicio Sánchez y Burón. Marino, oye, Buenos ¿se días. podría revertir la situación de los adultos mayores que vimos ahorita en el sondeo? Que nadie, de ninguno de ellos les habló pues de ver cómo podían ahorrar para el futuro. Porque hasta para nosotros, eso del Afore es nuevo. Resulta ya muy difícil, si no es que imposible. Incluso para los trabajadores que están actualmente en activo, es un dilema incluso el poder llegar a obtener una pensión que les permita tener una calidad Decorosa. como en su momento las leyes buscaban, ¿no? Que fuera una calidad de vida digna y decorosa. Pero es que miren, yo les expongo esto. El salario mínimo, pesos más, centavos menos, está en 3.04. Ándele, ahí tengo a la que sale. 73.04. Sí. El salario mínimo tendría que cubrir una canasta básica. Correcto. Que debería incluir incluso, perdone la redundancia, entretenimiento, ¿verdad? Y evidentemente salud. La actual ya no incluye ni arroz ni frijol. Seamos honestos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener una pensión digna? Si no tenemos ni siquiera un salario mínimo digno. Hay quien se ha ido muy lejos y dice que tendría que ser 5 o 6 veces el salario actual para poder ser un salario que entonces sí cubriera la canasta básica. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo ahí ya veo que empieza muy mal el planteamiento, ¿no? En el caso del salario mínimo ya hay la posibilidad del cambio. Salió y a partir de enero del 2016 ya están las unidades de métrica y actualización. Entonces, esto hace que se separe el salario mínimo de las multas, y esto que va a suceder, que es muy probable, Fernanda, que para junio me invites a que platiquemos de la UMA, que es la nueva unidad, porque va a haber una modificación salarial importante. O sea, podría subir el salario como muchos lo han propuesto. Sin lugar a dudas, porque ya hay una unidad que desplaza el tema del salario mínimo a todo lo que se refiere a multas, a todo lo que se refiere... Y entonces ya se puede separar, por eso antes decía no se podía elevar. Exacto. Aunque nada más elevas tanto el salario mínimo y sube hasta el refresco, ¿eh? Es correcto. Ahí está el problema, adelante. Sí, lo que pasa es que también aquí tenemos que atacar el tema del consumo. ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Por qué? Porque imagínate que yo me voy al estadio a comprarme mi chela y estoy inflacionando un producto que normalmente en una tienda me costaría 11 pesos, lo estoy inflacionando y estoy pagando 80 pesos Pero por no él. me dejan llevarlo. Es correcto. Bueno, mamá se lo esconde, ¿eh? Es Mamá correcto. se esconde su juguito para el cine, Pero no y perdónenme. Pero a ver que le digan que no a la No, señora. Pero nos lo podemos sí. tomar antes, afuerita, y ¿qué crees? Igual nos la vamos a pasar muy bien. Hay que empezar también a separar un poquito el tema de necesidades contra deseos, porque de repente nos Y perdemos. necedades. Y necedades. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos fuera del aire, tenemos como mexicanos un corazón netamente socialista, pero no todos nuestros gustos son capitalistas. Sí. Entonces hay que empezar a revertir un poquito nuestros temas de consumo, hacer consumos inteligentes para que también el dinero nos alcance. Y es que además, esto ya, perdón, no sé si sea yo la que está enferma o es inherente. Ganas un poquito más y gastas un chorro Claro. más. O sea, dices, al fin que ya me subieron 100 pesos, órale, gasto 500. Un tema también. Ya me dieron tarjeta de crédito Sí. y está un poco Gastamos complicado. más inclusive de lo que cobramos, ¿no? También eso es una Claro, realidad eso es total muy y difícil. absoluta y es muy constante. Muy difícil. Oigan, a ver, pero ¿qué les vamos a decir? Y ya de una vez para zanjar el tema. A todos los que nos están viendo y que ganan muy poquito. Pensemos en los 2 salarios mínimos y demás, y de ahí para arriba, pero que sigue siendo poquito. Porque pese a lo que nos dijeron hace algunos años, con 6,000 pesos, pues no alcanza para escuela privada, ¿verdad? No, por supuesto. Estas personas que nos van a decir,
¿cómo voy a ahorrar si no alcanzo ni para mi día a día? ¿Qué les vamos a decir? Claro. Yo creo que en ese aspecto es muy importante hacer una diferencia. A ver. La primera es la gente que haya cotizado a IMSS antes del 1 de julio del 97, que su número de seguro social, cuando lo vean, el tercero y el cuarto dígito diga 80 o 90, antes del 97, esa gente, fíjate lo que te voy a decir, Fernanda, es muy importante que toda la familia lo apoyen, porque él, con esos salarios que estás diciendo, aunque trabajara 40 años, le van a dar una pensión mínima. Algún día. Algún día, los Ese 60 es un escenario. o 65. Por eso te digo que es muy Ok, importante ahora. hacer la diferencia de estas personas que cotizan antes del 1 de Ok, julio. pero porque ellos ahorita sí tienen estamos hablando del posibilidad. escenario los que cotizaron. Así Ahorita es. vamos a Sí. los que nunca han cotizado, Exacto, Espérenme. claro. Porque ahí Entonces, también nos tienen que educar. Es otra cosa. ¿El ISSSTE también se vale? En el ISSSTE también se vale, Aunque nada más. se me quejó ayer un jefe, me agarró ¿Por y me qué? dijo, señora, estaba yo, no me lo vas a creer, estaba yo ayer en Guerrero, acabo de regresar, y me dijo, estamos muy mal los pensionados del ISSSTE, pero hasta los que trabajaron incluso en el propio ISSSTE. Correcto. Es Ajá. otro el esquema, porque ahí no hay estrategia para incrementar la pensión, pero sí también, digamos que tenemos que dividir la gente que sí ha cotizado en IMSS o en ISSSTE y la gente que nunca ha ¿Te cotizado. parece que vamos a una pausa Así y es. ahorita nos ponen el otro escenario, El otro que escenario. son muchísimos? Así Ahorita es. vemos. Sí me alcanza para ahorrar, pero realmente es muy poco lo que puedo ahorrar porque ya los gastos al día de hoy son muy absorbentes, ¿no? Ya la vida es muy cara, entonces sí tengo que, no sé por así decirlo, amarrarme la tripa para sobrevivir, ¿no? Pero ya llego a la quincena ya con lo mínimo, pero sí ahorro muy poco, un 2% de lo que gano. No alcanza, realmente creo yo que nuestros sueldos no nos permiten a muchos de nosotros tener algo para apartar derivado de los gastos que tenemos. Desafortunadamente, bueno, yo creo que todos quisiéramos realmente tener un guardadito, como regularmente le llamamos, para cualquier necesidad que se presente, pero en la actualidad creo que difícilmente se puede hacer. En lo personal, mi modo de ahorrar es obviamente con mis cotizaciones al pensionista, que es mi forma, soy servidora pública. Quisiera poder cotizar más, pero no, imposible, imposible. Así es. ¿Qué tal? Oigan, pues, Gloria, ¿qué crees con respecto a lo que nos estabas empezando a explicar? Aquí tenemos a Lourdes que traía esa duda. Lulu, platícanos, expónnos tu duda. Buenos días. Bueno, yo quisiera saber qué hay de cierto en que a futuro, en los próximos meses, se va a autorizar una ley que permita al IMSS bajar los porcentajes para el cálculo de pensiones, especialmente en gente que ya somos mayores de 60 años. Claro, es una excelente pregunta. Ah, caray, pues qué susto. Oye, a ver, ¿de qué se va a tratar eso? Fíjate que la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico realizó un análisis sobre la situación de las pensiones en México. Y por supuesto, la respuesta fue que había una crisis muy importante y que no se podían seguir pagando estos esquemas de pensiones tan altos, sobre todo al régimen de transición. El régimen de transición son las personas que empezaron a cotizar, que era precisamente lo que les decía, antes del 1 de julio del 97. Este esquema está siendo muy oneroso para el gobierno federal porque son personas que siempre se van a tomar la ley del 73. Entonces, es ese proyecto que venía... Pero entonces, si es oneroso para el gobierno, si lo cambian va a ser oneroso para nosotros. Pero calma. A ver, déjame decirte, Fernanda. Tranquilicémonos, Lulu, a ver. Lo que dice el proyecto, y esto es muy importante, el proyecto dice las pensiones tanto de IMSS como de ISSSTE tienen que quedar a prorrata, no pro rata, no, eso es otra cosa, esto es a prorrata, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pensión con la ley del 73, tal y como está actualmente, ¿y a qué me refiero? Necesitan tener mínimo 500 semanas de cotización, que el promedio de los últimos 5 años sea lo más alto posible y que tengan 60 años de edad.
ese esquema quedaría hasta aquí. Vamos a pensar que todos los que estamos el día de hoy aquí tomamos se toma esta decisión y entonces las pensiones quedarían hasta hoy con la ley del 73, con el esquema transitorio, y a partir de hoy con la nueva ley que es las cuentas individuales. Esto por supuesto que reduciría las pensiones en un 30%. ¡Ay, no! Pero calma, ya estableció de manera muy clara Óscar Treviño, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es precisamente el director de pensiones, y dijo, de ninguna manera, no va a haber reforma. No va a haber reforma de IMSS. Lo que se va a tratar de realizar son otros esquemas financieros que ayuden a las pensiones, que va sobre todo en el sentido de tomar un poquito del dinero de Infonavit, tratar de que los patrones establezcan planes de pensiones privados, pero no se preocupen. Esto es bien importante. Oye, pero ¿qué pasa si en 3 años llega otra persona de Hacienda que dice sí va? Por supuesto, pero espérame, hoy no existe, lo que yo les estoy platicando solamente es un análisis, no es un proyecto que se haya presentado ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Ahorita todavía es un estudio que dice que las pensiones están mal. Pues sí. ¿Tú cuándo te nos pensionas, Lulú? Pues ya estoy en esos meses. Ah, ok. No, pues córrale antes de que vayan a regular, porque entonces sí. Fernanda, no, yo creo que esto debe tranquilizar y permitir. Yo te garantizo que en este sexenio, por los tiempos políticos, no lo van a hacer porque sería muy mal. Pero tienes razón. Esto no significa que en un futuro no se pudiera hacer, pero si se hace, ya estamos preparando los amparos correspondientes para no permitir. Esto no tendría posibilidad jurídica de realizarse. A ver, entonces, ahorita nos hablaste de los que cotizamos de antes del 1 de julio del 97. ¿Y cómo sabes? Con tu número de seguro social, tercero y cuarto dígito. Ahora, ¿qué pasa con los que cotizaron después? Estamos hablando puro seguro, ¿eh? Ahorita hablamos ya de lo demás. Los que cotizaron a partir del 1 de julio del 97, mi recomendación es que ahorren y trabajen y ahorren y vuelvan a ahorrar. Inviertan porque no van a si pretenden pensionar, así como les dije en el otro esquema, fíjate lo que te digo, Fernanda. Con la gente que cotizó antes del 1 de julio del 97, es una estrategia familiar. Porque un trabajador como el que platicábamos al inicio, que gana 2 salarios mínimos, cuando se pensione, así se pensione a los 40 años de trabajo, le van a dar 2,000 pesos de pensión. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Estrategias jurídicas, financieras, pero toda la familia tiene que aportar, porque un trabajador que gana 2,000 pesos mensuales, para él y para su esposa de pensión, que ya es una bendición al final del día, porque por lo menos es una pensión y servicio médico. Una medicina, pero es una pareja que tarde o temprano la van a mantener sus hijos. Y cambiamos esa dependencia. Y no debe de ser, porque eso debe ser responsabilidad personal. Entonces, yo creo que vale la pena que los hijos aprovechen las estrategias que les da la posibilidad de que sus padres, o su padre en este caso, o su madre, han cotizado antes del 1 de julio y juntos se apoyen, porque es más fácil armar una estrategia bonita de 1 o 2 años que te permita una pensión mucho más alta de lo que se ponen todos de acuerdo y le ponen un poquito de dinero para que estos señores coticen como más alto. Correcto. Los últimos años. Y entonces, llegando el momento de la pensión, les van a dar más dinero al mes. Por supuesto. Y ya se libraron de ese cargo los hijos. Así es. O sea, hay que meterle el dinero a tiempo y no después, que entonces sí ya va a ser per secula seculorum. Para siempre. Pero querían decir algo, Marino. A ver, vamos con ellos. Adelante, Marino. Yo estaba pensando en las cápsulas que presentaron, en donde había diferentes circunstancias, ¿no? Había un chico que no tenía trabajo y había una persona que sí estaba cotizando a pensionista. Hablar de afores y pensiones nos lleva a hablar solamente de un sector de la población. Exacto. Porque van las pensiones asociadas directamente a la seguridad social, que viene de la prestación de un servicio personal subordinado. En nuestro país existen infinidad de institutos de seguridad social
Generalmente hablamos de IMSS, pero también existe ISSSTE, que es para los trabajadores al servicio del Estado, está el ISFAM, que es para las Fuerzas Armadas, esos rigen, digamos, a nivel federal. Pero también existen los institutos de seguridad social que pertenecen a las entidades federativas, hay planes privados de pensiones, estamos hablando de alrededor de 100 institutos de seguridad social y cada uno tiene reglas particulares. En nuestro despacho nos especializamos exclusivamente en pensiones del ISSSTE y ahí nosotros incluso también les damos esa asesoría. De inicio les decimos, los que están pensionados con la anterior ley, que estuvo en vigor hasta el 31 de marzo del 2007, son los afortunados porque estuvieron en un régimen de pensión en donde pueden obtener una pensión mucho mayor a la que se podría obtener con el régimen de cuentas individuales. O sea, ¿los que se jubilaron antes de ese día o los que cotizaron antes de ese día? Los que cotizaron, es que también la ley tiene muchos asegúnes. Los que están incluso pensionados antes o los que, vamos a establecer, digamos, 3 periodos. Los que se pensionaron antes del 31 de marzo del 2007 tienen una pensión con base en la anterior ley y ese derecho no se puede tocar. Si hubiera alguna reforma, tendríamos que promover el amparo porque en ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Luego, a partir del 1 de abril del 2007 se crea la nueva ley del ISSSTE y ahí se les dio a los trabajadores en activo a escoger. En el 2008, en el primer semestre del 2008 se les dio a escoger. ¿Quieres el régimen parecido al de la anterior ley que se llama el régimen del 10º transitorio? Y con base en ese te voy a otorgar una pensión, pero te voy a empezar a poner condicionantes de edad. Con la anterior ley no había o eran menores y cada 2 años va aumentando la edad. Y en ese periodo también se les dio a escoger si querían por cuentas individuales. Entonces, los que estuvieron ya cotizando antes del 1 de abril de 2007 tuvieron esa opción de elegir. Pero los que empezaron a cotizar a partir de esa fecha, 1 de abril de 2007, a la administración pública, bueno, al ISSSTE en particular, ya se les mandó sin la posibilidad de elegir a cuentas individuales. Y la tercera opción es aquellos que estuvieron trabajando y cotizando al ISSSTE antes de esa fecha, antes del 1 de abril del 2007, pero que dejaron de trabajar y reingresaron ya con la nueva ley, se les manda de manera automática también a cuentas individuales. Entonces, ahí es donde se establece, digamos, en ISSSTE las diferentes alternativas. El problema que también se enfrentan los trabajadores y pensionados del ISSSTE es que las cotizaciones no se hacen con base en el sueldo integral. ¿No? Solamente es con una partecita. Y hay veces en que es la menor parte de ese sueldo. Así es. Hay que platicarle a la gente que nunca ha cotizado como base en el Estado que los sueldos normalmente son muy bajitos y les van agregando asuntos, ¿no? Que si dieta, que si bono, que si no sé qué. Compensación garantizada. Y el sueldo pues termina siendo pasable, pero el sueldo base no. Entonces a la hora de jubilarse se pone muy rudo. Perdón, y tú querías decirnos algo también, Javier, a ver. ¿Y qué pasa con los que no cotizan? Y exacto, y que ni cotizarán, porque ahora ya la cosa está rudísima. Y los que no cotizarán, por ejemplo, revisando la cápsula, tú ves que las personas entrevistadas metieron ciertos absolutos en materia financiera. ¿Y a qué me refiero por absolutos? Con no puedo, no se puede ahorrar, me es imposible ahorrar. En el momento en que le pones esa constante, ya valió, ya te condenaste. Mira, tenemos aquí a 2 casos, Raquel y Guadalupe. A ver, Guadalupe, cuéntanos tu caso. Bueno, mi pregunta era, yo nunca he cotizado, entonces yo quería saber, o sea, si había una edad límite para empezar a cotizar. No hay edad límite, pero el problema es que si empiezas a cotizar hoy, ya te aplicará la ley del 97 en IMSS, por ejemplo, y entonces necesitas 25 años para pensionarte y con una pensión muy, muy pequeña en IMSS. Aquí lo que puedes hacer es, a partir de un instrumento privado que te permita retirarte en este momento. ¿Qué edad tienes? 45 años. 45 años. Fíjate qué momento tan interesante, porque ahorita estás empezando una carrera contra el tiempo, contra tu retiro. ¿Por qué? Porque tú te vas a retirar a los 65 años. Entonces tienes 20 años para empezar a hacer algo. Y hay instrumentos privados, hay instrumentos alternativos que tienen mejores tasas que un Afore. La Afore no es la solución. Nosotros en educacionenfinanzas.com hemos hecho un análisis sobre la Afore. ¿Y qué es la Afore? La Afore, por cada año que tú trabajas, la Afore te paga un mes de sueldo.
Quiere decir que si yo trabajo 40 años, mi Afore me va a dar para 40 meses. Y de 40 meses son 3 años, 4 meses. O sea que tú a los 65 años te retiras y a los 68 años y medio, perdónenme la expresión, pero estamos buscando empacar en un supermercado para poder subsistir. Así es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No, en ese lapso o te sacas el melate o te mueres, porque si no ya empieza uno a dar lata, ¿verdad? El problema, Fernanda, es que aunque te sacaras el melate, si no tienes la capacidad de retener, si no conoces conceptos básicos de ahorro y de inversión, si ahorita te sacaras 28 millones de pesos en el melate, en un año ya no tienes absolutamente nada. Te lo gastas todo menos en ahorrarlo o invertirlo. Por supuesto. Así es sencillo. Entonces, a ver, para Guadalupe y los que se encuentren como ella, que nunca han cotizado, que ya andan por ahí 40, 45, ahorita es cuando, pero ustedes no recomiendan irse de ahorro voluntario al seguro es que pueden ser, o algo. No. Pueden ser las dos opciones, inclusive, vamos, no excluye una de la otra. Vamos, si puedes cotizar adelante, hazlo, pero también toma en cuenta que debes tener un plan alternativo, es decir, algo adicional para, y en este caso es un plan privado de retiro. ¿Y tú crees que puedas ahorrar algo, Guadalupe, con tu sueldo, por poquito que sea? Sí. Sí. No, y es que te voy a decir por qué sí puedo ahorrar. Todos podemos ahorrar. Empecemos a quitar el punto de yo no puedo, porque es como si yo te dijera, yo no puedo comer 3 veces al día. ¿Sabes qué? Claro, o yo no me puedo lavar los dientes 3 veces al día. Caray. Es un tema de hábitos, ¿sí? La persona que no puede ahorrar simplemente es porque la forma como gasta su dinero superó la capacidad que tiene de generar ingreso. Eso es un... Pero ya hay oportunidad entonces de recortarle algo, porque uno al escribir lo que gasta, parecería que nada de eso es innecesario, que todo lo necesito. No, sí hay cosas. Yo pienso que sí hay muchas cosas que son innecesarias en nuestra vida diaria, ¿no? Y que gastamos en ellas sin darnos inclusive cuenta. A veces inclusive ahorrar nos va a derivar en una cuestión hasta de salud. Por ejemplo, si yo gasto al día o cada 2 días 40, 50 pesos en una cajetilla de cigarros, mejor dejo de fumar, ayudo a mi salud y esa lana la ahorro, ¿no? Aunque no dejaras de fumar, disminuyes tu consumo y 10 entonces cigarros en lugar de la cajetilla. Mejoras tu salud y apoyas tu economía. ¿Qué es lo que sucede? Que no queremos negarnos, más bien, perdón, que nos negamos a dejar esos placeres. Esa es la cuestión y yo pienso que cada persona, de los que estamos aquí, tenemos esos factores ya bien colocados en nuestra mente, ¿no? Esa es la realidad, por eso decimos que no podemos ahorrar. Veamos el chico de la entrevista. Qué desesperación, dices, ¿verdad? no puedo ahorrar porque no me alcanza, pero a lo mejor gasta en una chamarra o en un pantalón, en unos zapatos. Bueno, hay quienes nos damos lujos más onerosos, Claro, un café de estos caros. Claro. Es lo que una persona, bueno, a veces es más caro de lo que gana una persona al día, ¿eh? Así es. Ay, y a nomás futuro les te digo, pudiéndolo hacer en casita, hasta más saludable y en nuestro termo. Claro. Oye, pero velo así, Fernanda, a futuro te representa más estos 60, 50 pesos a futuro ahorrados que lo que te representa en este momento el café como tal, ¿no? Y espérate, complementando esto del café, es un producto que estás comprando que al 100% vas a desechar, ¿sí? O sea, tu vaso, tu manga, tu nombre en el vasito y hasta el líquido lo vas a desechar. Y además vamos a contaminar. Un café de estos te llega a costar hasta 75 pesos. Sí, es lo que yo te digo. Sí, es un salario mínimo. ¿Cómo lo vamos a tirar, por Dios? Entonces, vale la pena que empezamos a hacer consumos inteligentes. Ahorita regresamos para que también atiendan otras dudas y consumo hormiga, ¿no? Claro. Gasto hormiga.
¿Qué tal, Ese es el gasto hormiga, pequeñito pero muy trabajador y constante. Y entonces al año representa una cantidad que de verdad se podría invertir en muchas otras cosas, o como bien dicen ustedes, se puede ahorrar, pues sí, de que se puede, desde luego. Les comparto varias llamadas telefónicas y comentarios. Alejandrín Martínez, mi esposo trabajó, le dieron su afore, ahora su dinero lo metió a una tienda donde también manejan y tiene 65 años su esposo. ¿Qué es lo que le pueden recomendar? Voy a leer varias, yo sé que va a ser un ejercicio de memoria, pero para que puedan responderle a varias personas. Román Sánchez, hace 8 años dejé de cotizar en el IMSS, quiero localizar mi afore en la CONSAR a través de internet, me dicen que no tengo una cuenta. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde debo acudir? Silvia Vargas, trabajé 20 años en el gobierno, hice mi retiro voluntario, hace 15 años no hice ningún trámite del ISSSTE, ni seguro de vida, tengo 63 años. ¿Tengo derecho a alguna pensión del ISSSTE en este momento? Marta Rivera, quisiera que hablaran de la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maripaz, soy ex trabajadora y jubilada por el gobierno del Distrito Federal. He acudido a varias instancias para que me puedan pagar un seguro colectivo, del cual tengo derecho porque me lo descontaron. Pero me dicen que no me lo pueden pagar porque el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no ha pagado dicho seguro. Acudo a ustedes para que me orientaran. Oye, una por una, ¿no? Sí están bien complicadas. A ver, retomemos alguna. La del que no aparece en CONSAR. ¿Les parece esa? ¿Quién la contesta? La primera, sí. El tema de lo del Afore, que no aparece en la CONSAR. Sí. No, ahí lo que, como no aparece en la CONSAR, con su número de seguro social y sus documentos, puede ir a alguna Afore, a la que sea, y abrir esa cuenta individual. Pero ¿cómo? O sea, no existe. Está en una cuenta concentradora. Tiene su número de seguro social. Y ahí debe de tener algo guardado. No, debería de haber algo guardado. Al inscribirse en la Afore, se traen ya todos los recursos sin problema ninguno. Es que está en una cuenta concentradora. Lo ideal, claro, no ya no está en una Afore, pero lo ideal sería que se reactive, pues para que aproveche ese número de seguro social, etcétera. No le van a permitir sacarlo así nada más porque yo ya lo trabajé. De ninguna manera, lo va a sacar hasta que cumpla 60 años. ¿Con una negativa de pensión o con una pensión? Con una negativa de pensión en el caso de que no alcance me niego a recibir una pensión, denme mi dinero. Se la niega la autoridad. No me ¿No tienes derecho? No tengo derecho y la autoridad determina negativa de pensión. Espérenme, ¿y puedo retirarlo todo o solo me van a dar una parte? Absolutamente todo. En el caso de que te den tu pensión de IMSS, entonces sí te van a dar el SAR, nada más el SAR del 92, el SAR del 97, Infonavit del 92 e Infonavit del 97, pero eso con pensión. Pero sin pensión, la totalidad. A ver, la otra que decía que estaba muy inquietante de lo del seguro del DF, ¿o cómo? La modalidad 40, ¿no? Exactamente. En ese sentido, como ya tiene una negativa, aquí no puede ser justificación que el gobierno del Distrito Federal no haya hecho los pagos. Lamentablemente, si ya hay una negativa, tendría que promover un juicio mercantil. A través del juicio mercantil se obligaría a la aseguradora. ¿Y a eso lo ayudan ustedes? ¿Un buffet como ustedes? Sí, así es. Nosotros nos dedicamos porque generalmente tanto los trabajadores como los pensionados, como parte de sus prestaciones está un seguro. Puede ser un seguro de separación individualizado o el seguro de vida. Sí, y generalmente cuando lo niegan es o porque no tienen el formato de designación de beneficiarios o porque se hizo el descuento pero no se le enteró a la aseguradora o porque no se les hizo el descuento. Todos esos argumentos que pero generan, hay que rescatar ese dinero. Son negativas que ya generan la necesidad de presentar un juicio. ¿Y le va a tener que meter mucho dinero para rescatar un poquito? No necesariamente. ¿Cómo va a estar el juicio? Porque generalmente lo que hacemos nosotros es cobramos una pequeña cantidad para gastos y al final de lo que se recupere es donde se cobra el porcentaje, con la idea de apoyarlos, ¿no? Porque muchos que llegan a nuestro despacho pues buscan tener dinero, no estarlo dando, ¿no? Exacto. Pero teniendo esa respuesta negativa, se analiza el caso y se tienen muchas posibilidades para poderlo lograr. Y había una intermedia por ahí que de la modalidad 40, en el caso de son estrategias muy benéficas para obtener mejores pensiones. Entonces, en ese sentido, la recomienda. Sí, está pegada a la ley, por supuesto. Están muy bien apegadas a la ley. En este sentido de las recomendaciones de qué hacer, hay un usuario que también nos dice, yo la verdad es que no confío en las instituciones bancarias para el ahorro. Es un problema. Esa es otra parte de la población que representa. Dice, yo prefiero
ahorrarle en el cochinito. Hijo. Luego, ahí les va otro problema, que este sí es todavía más grave. Perdón, Nos decían, que el nos digan ahorro... lo del cochinito. Es que mira, como han quebrado estas cajas de ahorro, bueno, han desaparecido bancos, perdonen. Ahí les va esta última. Por eso quería reunir todo. Porque nos decían, bueno, una es ahorrar, buscar una institución donde se pueda ahorrar y que haya mejores o mayores rendimientos, y otra es invertir. Pero ojo, nos comenta Luna Mariana, a mi mamá y a mis tíos se les ocurrió invertir en una empresa llamada Finver, de esas que te dan una tasa muy alta del 2% mensual, Pues pero es un fraude. Así que mucho cuidado con esas empresas que te ofrecen altos rendimientos y te dicen que eres inversionista, pero que en realidad te venden acciones y solo es para robarte el dinero. Este mensaje solo es para que tengan mucho cuidado con esas empresas y no inviertan su dinero, en especial en esta llamada Finver, que según invierte en las casas de empeño Prenda Segura, pero que al final a 30 a ver, ¿cómo personas sé cuál es la buena y cuál no? Es que ese es el problema, Hay que Fernanda. analizarlo. En educacionfinanzas.com nos dedicamos a eso precisamente. O sea, somos una consultora que se dedica a revisar todos los instrumentos de ahorro y de inversión que hay en el país. Tú mencionabas, es que no le tengo confianza a los bancos. Lo que pasa es que el banco, tristemente, lo que está promoviendo ahorita es la cultura del endeudamiento. Así es. ¿Sí? Yo tengo 10,000 pesos, llevo mis 10,000 pesos al banco, ¿qué crees que sucede? Si yo lo llevo a la parte de ahorro, la parte de ahorro me está pagando 0.56% al año por concepto de intereses, pero automáticamente... Hasta se rió Hugo. Automáticamente me están ofreciendo una tarjeta de crédito en las que les puedo llegar a pagar hasta el 70%. Claro. ¿Qué tal, Entonces, hay que tener crédito de nómina. sí, un crédito hipotecario y muchas cosas. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque somos usuarios de contratos que no conocemos. Así es. Creemos que la vida se da en automático y cuando llegas a una institución o cuando llegas a una empresa, toda la gente te dice, pon en orden tus papeles. ¿Y Pues cuáles sí, son ¿cómo? esos papeles, no? O sea, cuando nosotros tenemos que revisar cuáles son nuestras prestaciones y a qué tenemos derecho y leer. ¿Por qué? Porque no leemos y pensamos después de 20 años, 30, 40 años de trabajo, que en automático alguien va a llegar y me va a pagar lo que yo no he tramitado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si tú me dices, una empresa llamada Finver que me está pagando el 2% mensual, pues obviamente a todo el mundo nos gustaría recibir más por nuestro dinero. Pero ¿qué crees? Las instituciones están reguladas y si yo estoy metiendo mi dinero en una empresa que aparentemente es dudosa, ¿por qué? Porque no hay tasas de interés, no hay dinero que alcance para pagar esas tasas de interés. Acuérdate que hay un concepto financiero que dice que de cada peso solo hay 100 centavos. ¿Sí? Claro. Sí, si yo te estoy ofreciendo 4, ¿sí? Por cada peso, ¿sabes qué? Es un fraude. Hay algo chueco, ¿no? Hay que tener Oye, muchísimo entonces, cuidado. ¿en qué invertimos, Es que- Hugo? es que No sé resulta- que en el banco es absurdo, pero entonces, ¿en qué y cómo saber qué es bueno? Primero que nada, yo lo veo así. Resulta que tomamos decisiones en ese sentido basadas en rumores, en me dijo el vecino, mi cuñado, mi primo, mi hermana, quien sea, ¿no? Me invitaron a un avión o a una pirámide, Y yo le a doy una más valor, tanda. le doy más valor a eso que a realmente informarme, como lo acaba de decir. Si yo voy a invertir en empresa A o empresa B, bueno, yo voy a investigar quién es la empresa A, si realmente lo que hace es correcto, cómo está su portafolio, vamos, ha sido el resultado que ha dado en determinado tiempo, ¿no? Voy a validar lo que voy a hacer. No voy a actuar nada más porque sí, decir, voy a ahorrar con esta empresa porque me lo ¿Puedo dijo mi ir, tío. no sé, a Conducef, a dónde, a aprender a dónde invertir? Ellos me dicen cuál podría estar mejor. Sí, o sea, yo creo que uno de los puntos medulares de esto es saber que todos vamos a llegar a viejos. Y en ese tenor, responsabilizarte Claro. de tu propia vejez. Así es. Claro. Antes, cuando los padres tenían 7, 8 hijos, pues había la presunción de que ellos se iban a ocupar de los padres cuando estos fueran ancianos. Bueno, y hay una ley actualmente en el Distrito Federal en que ni modo tienes que Claro, hacerte puedes cargo de tus padres. demandar a Claro, tus pero- hijos, pero no es lo que quieres No es en lo la que vida. tu padre, claro. No, y Y aunque además la- hay otra cosa, el hecho de que lo que no quieres es al final de la vida ser una carga para toda tu familia. Entonces, en ese tenor, lo más importante es decir, ok, como sí voy a llegar a viejo, y esto que te estoy diciendo y le estoy, parece mentira, pero en la asesoría que nosotros damos es muy común que les digo, ¿dónde están sus documentos de las altas, de las bajas? No, pues es que yo nunca le tomé ningún interés al tema de pensiones, porque la verdad es que no pensé que llegara a esa No me época. van a dar nada. Pero tenemos una esperanza de vida actualmente de 75 años. Y dentro de 20 va a ser Y de Y que 90. va a ser cada
día mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que el periodo más largo de vida, Fernanda, que vamos a tener es precisamente la vejez. Entonces, partiendo de ese supuesto medular, lo que sigue es decir, a ver, bueno, pues si tengo número de seguro social, si tengo ISSSTE, vamos a hacer estrategias, y si no, ¿cómo vamos a invertir a partir de ahorita? Fíjate que me pareció muy interesante que le preguntaras a esta persona, participante, ¿tú puedes ahorrar? Guadalupe. Guadalupe, yo creo que el tema es, tú tienes que ahorrar. Debes ahorrar. Le tienes que meter no hay vuelta de hoja. Pero fíjate que lo vemos como una obligación, y es como las dietas, ¿sí? O sea, es que tengo que hacer dieta. No le metas un tema de fuerza de voluntad. Ponle buena voluntad. Complementando un poquito lo que decía Gloria, las personas antes tenían 7 y 8 hijos. ¿Por qué? Porque en los 60s había temas muy resueltos, como los servicios de salud eran gratuitos y no había problema. La educación no había problema y podías recurrir, ibas a tener una pensión cuando ya estuvieras inactivo. ¿Qué crees? Esos 3 factores se eliminaron y te los acaban de cargar a ti. Es tu responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar o vamos a tomar cartas en el asunto? Claro. ¿Por qué? Porque es como si yo esperara a que una persona con sobrepeso se sentara en una silla a esperar a bajar de peso. Tenemos que tomar acción. Oye, a ver acá, Ceci, tu duda, tu pregunta, tu historia. Para de lo que nos querías participar aquí en el programa. Era esta. ¿Era qué? ¿Perdón? ¿O si acá? Quieres, a mí me gustaría responder. ¿Es con también. ella? A ver, espérame tanto, un momentito. ¿Es con Leti? ¿Es con ella? Sí. Ok, Leti, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo 2 preguntas, creo que para mí son importantes. Una, que mi esposo es discapacitado. Él toda la vida ha trabajado y el año que entra cumple 60 años. Perdón, ¿en dónde trabajó? Él estuvo trabajando en varias instituciones, o sea, varias... ¿Pero para el gobierno o para el gobierno? Para el gobierno. Sí, para el gobierno, o sea, no del gobierno, o sea, estuvo en fábricas, No, lo que siempre, es obrero. Ajá, es obrero él. Bueno, ¿tuvo seguro social? Sí. Ok, ¿y cuándo entró en discapacidad? Pues él tiene polio y toda la vida ha trabajado. ¿Con todo y la discapacidad? Sí, ¿Nunca le dieron pensión por incapacidad? No. Okay. O sea, él trabajó como obrero toda la vida, ha trabajado, pero mi problema, o sea, bueno, ahorita nuestra pregunta era, va a cumplir el año que entra 60 años. Ok. Estamos pensando que si él puede obtener su pensión porque él ya hizo 1,550 cotizaciones. Tiene ya las semanas. Y si se los dan antes, si no le descuentan lo que le toca por lo que ¿Pero quiere entonces ya pensionarse antes? No, bueno, era una pregunta porque él sigue trabajando porque ya no tiene trabajo. O sea, bueno, él trabaja en el metro de limpieza. Pero ya no está cotizando. Pero ya no está cotizando porque en el metro no le alcanza para nada. A ver, entonces vamos aquí a poner en claro algunas cosas. Ahí tenemos... Siempre ha trabajado, tiene 1,500 semanas. ¿Cuántos años tiene? Tiene 59 años. ¿Cuándo dejó de cotizar? Exacto. El año pasado. No, está cubierto. Sin problema, está totalmente cubierto para alcanzar una pensión. 1,550 cotización. No, hasta sus 60. Porque si él se pensiona antes por invalidez, la pensión de invalidez es el 50% de la pensión de cesantía. Entonces, estando tan cerca, yo lo que le recomendaría sería hacer un análisis para ver qué le conviene y este año que falta, apoyar ahora sí que todos los familiares para incrementar su pensión. O sea, que sea voluntario. Sí, exactamente, Fernanda, porque ahorita ya no le están dando seguro. Está perfecto, es el momento idóneo. Hay que hacer el esfuerzo. O sea, que él sigue trabajando, él sigue elaborando. Yo sé, amor, pero no le están reportando al seguro. Perfecto. Aquí tienen ustedes familiares que puedan caerle con su muerto y aunque sea de forma voluntaria seguir aportando. Pues sí, de hecho sí. Necesitamos hacerle un análisis para ver qué le conviene y cuánto tiempo le conviene, porque a lo mejor no le convendría pensionarse a los 60, sino hasta los 61. Mira, aquí hay un tema muy interesante. Mucha gente de pronto dice, es que la asesoría con un abogado me cuesta. Sí te cuesta, pero porque tenemos la mala costumbre de comer y comemos 3 veces al día. Y los que no sabemos hacer otra cosa más que esto, pues de esto vivimos. Entonces,
sí cuesta, pero vale la pena, Vale es mucho. la mejor de las inversiones Así es. porque te da un panorama muy completo. Cuando la gente ya va, presenta, yo quiero ser muy clara con Leti. Espérame tantito. Leti tiene Ahorita acabamos derecho que a su vamos a pensión. una pausa. Espérame, Ok. espérame. Para que Vale, su sepan papá, por qué hay tu que esposo. pedir esta asesoría y no se me va a ir de aquí sin respuesta. Pues una... Regresamos a Diálogos en Confianza y quiero anunciarles que con motivo de la primera Semana Nacional de Salud se invita a la población en general a acudir al puesto de vacunación instalado aquí en Canal 11, donde se aplicarán refuerzos de la vacuna Sabin contra la poliomielitis y se complementarán también esquemas de vacunación a niños de 2 meses hasta los 7 años de edad. El puesto de vacunación estará hoy y mañana y el horario de atención será del 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros estamos ubicados en la calle de Prolongación de Carpio número 475 en la colonia Casco de Santo Tomás por el rumbo del Colegio Militar. De hecho, el Metro Colegio Militar se encuentra a 2 cuadras solamente. O estamos a espaldas del Hospital de la Mujer o el Hospital también Rubén Leñero para tener más indicaciones de dónde nos encontramos. Para que puedan visitarnos entonces y traigan a su familia y pues participen en esta jornada gratuita de vacunación que Canal 11 desde luego pone a su servicio. Si tienen alguna duda, marquen al 5166-4000. Y por otro lado, también, pues, todos los martes anunciamos una lista de personas que desafortunadamente han desaparecido. Hoy vamos a hacer una excepción, siendo jueves, y vamos a presentar a continuación la fotografía de estas personas y ojalá si tienen alguna información la puedan compartir con nosotros. Comenzamos con la primera persona que es Ángel O. Pánfilo Escamilla Isidro. Él se extravió en la segunda cerrada de Cipreses, manzana número 207 en el lote 54 en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec de la delegación Iztapalapa. Y esto ocurrió el 2 de enero del año 2015. Si le han visto, por favor, comuníquense al 5166-4000 para darnos cualquier información sobre esta persona, Ángel O. Pánfilo Escamilla Isidro. Luego la siguiente persona se trata ahora de Regina Briseida Moreno Guzmán. Ella se extravió en la calle o de la calle Bejucos número 8 en la colonia Progreso de Guadalupe Victoria en el municipio de Ecatepec. Esta pequeñita se extravió el 6 de septiembre del 2015. Entonces también evidentemente cuando se trata de niños, de niñas, pueden ir cambiando con el tiempo, así que vean muy bien sus rasgos por si ha crecido, ha pasado el tiempo, como en este caso que ya es desde septiembre del año pasado. A continuación tenemos la fotografía de Giovanni Pardo Salazar. Él se extravió de la calle Pitágoras sin número en la colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez, y esto ocurrió el 1 de abril del 2015. Vemos la foto de este pequeñito. De seguro, desde luego, pues todos sus familiares, los seres queridos, perder a una persona es algo desastroso, así que les pedimos y les rogamos de verdad su ayuda para poder encontrar a todas las personas que estamos mencionando y que pasamos su fotografía. Y finalmente tenemos la fotografía de Paola Estela Franco Aguilar. Ella se extravió en la colonia Héroes de Padierna, en la delegación Tlalpan, y esto fue el 9 de febrero de este año, 2016. Así que si les han visto, repito el número telefónico 5166-4000 para que comparten cualquier dato que sepan. Evidentemente puede no solamente estar en la Ciudad de México, incluso puede estar en otro estado de la República o bien hasta en otro país. Así que comuniquen, cualquier información puede ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias y vamos a continuación a ver un breve resumen de la primera parte del programa. Empezar a desmitificar muchos de los conceptos que venimos arrastrando de la época de mi abuelita. Una pensión actualmente puede ser algo que vale oro si lo trabajamos bien, si tomamos previsiones al respecto. Hay que empezar también a separar un poquito el tema de necesidades contra deseos, porque de repente nos perdemos. Y necedades. Tenemos como mexicanos un corazón netamente socialista, pero no todos nuestros gustos son capitalistas. Sí. Entonces hay que empezar a revertir un poquito nuestros temas de consumo, hacer consumos inteligentes para que también el dinero nos alcance. Gastamos más inclusive de lo que cobramos, ¿no? También eso es una realidad total y absoluta y es muy constante. Muy difícil.
Hablar de afores y pensiones nos lleva a hablar solamente de un sector de la población. Exacto. Porque van las pensiones asociadas directamente a la seguridad social que viene de la prestación de un servicio personal subordinado. Pero también existen los institutos de seguridad social que pertenecen a las entidades federativas, hay planes privados de pensiones. Estamos con no puedo, no se puede ahorrar, me es imposible ahorrar. En el momento en que le pones esa constante, ya valió, ya te condenaste. Mira, tenemos aquí. Y hay instrumentos privados, hay instrumentos alternativos que tienen mejores tasas que un Afore. La Afore no es la solución. Hemos hecho un análisis sobre la Afore. ¿Y qué es la Afore? La Afore, por cada año que tú trabajas, la Afore te paga un mes de sueldo. Es un tema de hábitos, ¿sí? La persona que no puede ahorrar simplemente es porque la forma como gasta su dinero superó la capacidad que tiene de generar ingreso. Bueno, ahí ahorita también me acordé que no nos han dicho por qué entonces rentar si se vale, ¿eh? Claro. Ahí nos quedamos con esa duda. A ver, rápido para el caso aquí de la compañera Leti, que es súper como didáctico. Claro, sí. Y entonces nos decían, ahorita es bueno que le caiga a toda la familia para ayudar aquí al señor. Sí, porque tiene varias cosas muy buenas. Número uno, tiene 1.500 semanas de cotización, que son valiosísimas. Número dos, tiene su número de seguro social antes del 1 de julio del 97. Y número tres, no está cotizando. Sí labora, pero no cotiza. Entonces ahorita es cuando cotiza. Es el momento de incrementar su pensión. Pero entonces es que se inscriba de forma voluntaria al Seguro Social. En la modalidad 40. Que le metan un poquito más del mínimo. Sí, que lo ayuden sus hijos ahorita. De hecho, mucho díganles, más. ahorita es cuando para que luego no les demos lata. Ahora, y hay un tercer asunto. Ella dice que, ¿qué pasa si falleciera su esposo? Bueno, le da la pensión a ella. De la pensión de viudez. ¿Y qué pasa si fallece el esposo y ella, que es su otra duda? Tendrán pensión sus hijos solamente si son menores de 16 años o mayores de 16 y menores de 25 que estudien en planteles educativos nacionales, que puede ser del sector público, del sector privado. ¿Y si no, qué pasa? Pues sus padres tienen derecho. ¿Viven los padres de él? No. Termina la pensión. Ahí termina, pero se pierde ese dinero. No. ¿O alguien puede reclamarlo? Hay que hacer un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de designación de beneficiarios sustitutos, porque no hay legales. Y ese juicio lo que permite es que le den el saldo entero de la cuenta individual. Todo lo que tiene. Pero eso hay que hacerlo ahorita. No. Si faltaran. O sea, ahorita su esposo está vivo, él es el primero que tendría derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada. En segundo lugar está ella como viuda, que tendrá derecho a la pensión de viudez. Si después ya no hubiera nadie, entonces por lo menos el saldo de la cuenta individual. Por supuesto que si en el momento en el que él se pensiona, saca lo que le corresponde, ya no hay dinero de qué disponer. Pero sí es bueno recibir asesoría. No se me vaya de aquí para que se vaya canalizada. Y tengo acá a Cecilia, le voy a pasar. Ceci, que tú ya te lo resolvieron. Marta, ¿tu caso cuál es? Bueno, mi hermana murió el 27 de febrero del 2015. Ella trabajó muchos años cotizando al Seguro Social. Ella muere y a mí su jefe me dice que tengo que ver lo del Afore. Ajá. Entonces yo empiezo a ir a lo del Afore y primero fui al Seguro Social y ahí me dijeron que tenía que ir a solicitar a la Afore su último estado de cuenta, porque yo no lo tenemos, no supimos. No sabes nunca llegó. ¿Qué Afore está? Sí, sé. ¿Sí sabes? Sí. Ajá. Entonces yo fui a Profuturo y me dieron la negativa que no me podían dar el último estado de cuenta y me mandaron a conciliación y arbitraje. Entonces yo fui a conciliación y arbitraje y me mandaron a la CONSAR, pero bueno, para esto su jefe de mi hermana constantemente me preguntaba que cómo iba el caso. Sí, entonces yo fui y le llevé la documentación que me habían dado en conciliación y arbitraje, ¿sí? Entonces él me dijo que si yo era abogada para poder llevar ese caso. Entonces le dije que no, y él me ofreció pagar un abogado y en ese momento yo tenía un problema grave de salud y me sentía muy agobiada, entonces
consideré que sí y le tomé la palabra, pero en uno de los documentos decía que yo tenía 5 meses para reclamarle a él como patrón, me supongo que una indemnización, no sé. Entonces pasaron meses y él no me decía nada. Yo le decía, oiga, ¿qué pasó con el abogado? Y me daba, pues ahora sí que largas, ¿no? Entonces después me supongo que pasaron los 5 meses y me dijo que pues que no, que él no se podía hacer ya cargo de eso. Entonces, Profuturo no me da a mí el último estado de cuenta de mi hermana. Entonces yo regresé al Seguro Social y me lo piden, pero yo ahorita voy a retomar ¿Cuánto tiene que falleció su hermana? ¿Cuánto tiempo? Un año. A ver, ¿qué se recomienda? Mira, aquí lo que te recomiendo es lo siguiente. Número 1, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque efectivamente para llevar ese juicio en conciliación y arbitraje tiene que llevarlo un abogado. Entonces, que ellos te lleven el juicio y lo que tienes que pedir es de designación de beneficiarios sustitutos. Entonces, en la Junta de Conciliación y Arbitraje te van a designar a ti o a tus padres, no sé, ¿tienes padres? A ti, como beneficiaria sustituta, con 2 finalidades. Número 1, para que te den el saldo entero de la Afore, independientemente si te dan estas personas, que yo lo que te recomendaría es hablar con el director de la Afore y decirle, a ver, me dan, porque llevas el acta de defunción de tu hermana y por supuesto que te tienen que dar el estado de cuenta, número 1. Número 2, con tu estado de cuenta vas a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y ya cuando te designen beneficiario sustituto, vas con el patrón y le dices, por favor, bueno, no de mi parte, sino de tu parte, que te dé la liquidación que le correspondía por muerte de tu hermana. Nada de que ya pasaron 5 meses, no. Heredero o algo, no, claro, no de dejó, hecho, pero por eso, esa es la razón por la que la Junta de Conciliación y Arbitraje va a designarla a ella y ella tiene derecho a toda la cuenta individual entera y a que le dé el patrón la liquidación que le corresponde a su hermano. Vamos a que ahorita antes de acabando el programa, Marta, te me vas ya canalizada. Sí. Para que sepas para dónde jalar. Así porque esto para ustedes suena muy sencillo, pero no. De hecho, no tiene mucho que ver el IMSS. Es algo espantoso. De hecho, no tiene mucho que ver el IMSS en ese tema, porque es una cuestión entre usted, la Afore y la Junta para determinar este beneficiario. Entonces, tranquila para que se me vaya canalizada. ¿Sí? ¿No? Yo quiero aprovechar para responder, gracias, para responder también una pregunta que hizo la señorita Silvia sobre los años de cotización en el ISSSTE. En el ISSSTE se pueden obtener por pensión directa, es decir, por el trabajo que se cotiza, que se desarrolla de manera directa. Generalmente, o las más importantes, son 3 tipos de pensiones. Hay una pensión que se llama por jubilación. Esa pensión por jubilación equivale al 100% del promedio del sueldo del último año de servicios. Para poder tener esa pensión se requieren que los hombres tengan al menos 30 años de cotización y actualmente una edad mínima de 54 años. Y las mujeres necesitan tener al menos 28 años de cotización y una edad mínima para este año de 52. Eso es obviamente con décimo transitorio, pero no todos llegan a alcanzar esos años de cotización, entonces se establece otro tipo de pensión que es la de retiro por edad y tiempo de servicios. Ahí se requieren tener al menos 15 años de cotización y actualmente una edad mínima de 59 años. Si esta señorita Silvia tiene al menos esos 15 años de cotización y no tiene la edad, bueno, se tiene que esperar a cumplir la edad para poder obtener esa pensión. Y se le va a otorgar un porcentaje dependiendo de los años que hayan cotizado. Si fueron 15, es el 50% y así va subiendo hasta el 95%. Y una cosa muy importante, Fernanda, o sea, lo que complementaba un poquito que ese Marino, hay que tener muchísimo cuidado con las designaciones de beneficiarios. ¿Por qué? Porque la designación de beneficiarios se maneja de manera independiente a la sucesión. Entonces, si yo no designo beneficiarios correctamente y me espero a la sucesión, una sucesión me va a llevar
entre 1 y 10 años, ¿sí? Dependiendo de quién me lo lleve. ¿Sí? Si yo tengo mi designación de beneficiarios muy bien estructurada, va a llegar un momento en que yo esté cobrando ese dinero en 72 horas. Una vez que yo reúno la documentación, la aseguradora lo paga de volada. Pero a ver, no. A ver, en el tema específico de la Afore tiene que designar la A ver, en el Afore no hay tal, pero ¿en qué otro sí? En todos los instrumentos privados, las designaciones de beneficiarios. No, en el tema de la Afore no, pero en el tema de designaciones, en otro tipo de contratos, vale muchísimo la pena que nunca dejemos pasar una designación correcta. ¿Por qué? Porque en ese momento yo reúno la documentación y lejos de estar promoviendo juicios o lejos de estar llevando intestados o lo que sea, yo estoy cobrando mi dinero en muy poquito tiempo, vale muchísimo. Y además pongan atención porque luego le llegan, a mí me llegó una vez un seguro con beneficiarios que yo ni conocía, ¿eh? Claro. Y esto hay que pelearlo y no dejarlo para luego porque, imagínense, ojalá haya sido un error y no una mala voluntad, ¿verdad? Más llamaditas en lo que acá nos vamos con más dudas. Dice Lourdes, si no alcanzan las semanas para jubilarme con el IMSS, ¿el Infonavit me regresaría el dinero de mi Afore? Sí, siempre y cuando ya tenga 60 años. Fíjate qué interesante, 60 años para que le devuelvan el saldo del 1 de julio del 97 en adelante y 65 para que le devuelvan de 1992 al 1 de julio. Y basta con que tenga 55 años y un año sin empleo para que le den el saldo de abril de 1972 a 1992. Sí le devuelven el dinero de Infonavit. Muy bien. Cosme Alonso, trabajé 28 años desde el 2000. Desde el 2000 ya no he trabajado. ¿A dónde tengo que acudir para saber si me puedo jubilar? Tiene que cotizar forzosamente un año para reactivar todos sus derechos. De otra manera nunca se va a poder pensionar. Aquí podemos explicar esto. El Seguro Social, el IMSS, nos da un periodo de gracia que se le conoce como conservación de derechos. Esto es el equivalente a la cuarta parte del tiempo que hemos cotizado. Vamos a poner ejemplo, si yo coticé 40 años, tengo Tenemos 10. Que hacer un corte, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para que continúes con la explicación. Ok, claro que sí. Para poder ahorrar es muy importante que sepamos, en primer lugar, cuánto estamos ganando. Parece algo muy sencillo, pero si tú le preguntas a la mayoría de personas cercanas cuánto ganas, se van a quedar pensando, no tienen en la mente la exactitud del recurso. Y algo fundamental es que una vez que conozcamos ese ingreso, sepamos ahora cómo lo estamos gastando. Porque muchísima gente se queja, no podemos ahorrar. Oye, ¿en realidad no podemos ahorrar o no queremos ahorrar? El ahorro no es hablar de millones de pesos, porque eso muy poca gente lo puede hacer. El ahorro es dejar de gastar en cosas inútiles, que bien pueden ser los 5 pesos, los 10, los 15, los 20, los 50. Pero algo que también debemos siempre poner en la mesa es el hecho de ¿para qué quiero ese dinero? Ya dejé de gastar 5, 10, 15, 50 pesos, pero ¿para qué? Hay que tener metas financieras. Y una muy importante que nadie se va a escapar es el retiro. Porque a lo mejor yo no quiero viajar y para otras personas es una meta financiera muy importante. Pero el tema del retiro a todos nos va a tocar. Y las pensiones que se dan por seguridad social, desafortunadamente, pues son bajitas. ¿Qué estás haciendo tú para tu retiro? Tienes que generar un ahorro personal. Y ese ahorro personal, si estás muy joven, podría ser incluso empezando en 10 pesos. Fíjate lo que estoy diciendo, 10 pesos. No son 2,000, 5,000 o 50,000 a la semana. Son solamente 10 pesos al día que tú puedas ahorrar, te va a permitir tener un gran retiro el día de mañana. Para el retiro particularmente tenemos el instrumento de las Afores, porque es de largo plazo, hay fondos de inversión y también entrar a la bolsa de valores puede ser un instrumento extraordinario, si pensamos en el largo plazo. Mediano plazo, un fondo de inversión que sea de deuda, así se conocen, porque tienen un riesgo menor. Y todo lo que sea a corto plazo debe de ser en instrumentos como CETES directo o en pagarés bancarios que cuando menos me den el costo de la inflación. Bien, pues muchas gracias a Gianco Abundis, ya mencionaron parte de lo que decía, pero antes del corte
Te interrumpimos, Hugo, hace rato estabas sobre la diciendo. conservación, claro. Bueno, este término de la conservación de derechos, como les decía, es un periodo de gracia que nos otorga el IMSS a partir de la fecha de nuestra baja, ¿no? Para en un momento tener el derecho a tramitar una pensión en ese tema, ¿no? Este periodo es el equivalente a la cuarta parte del tiempo que hemos cotizado en el Seguro Social. Vamos a poner un ejemplo, que una persona cotizó 40 años, bueno, tiene 10 años desde la fecha de su baja como conservación de derechos. Si esta persona tiene 50 años, bueno, le alcanza perfectamente los 10 años para poder llegar a los 60 y tramitar una pensión, ¿no? En ese sentido juega la conservación y en ese sentido estamos cubiertos en un futuro para a corto o mediano plazo para tramitar una pensión. Hay que tener muy claro este término de conservación de derechos. Ahora, también es muy cierto que cuando mis derechos se vencen, es decir, que yo rebasé ese límite de tiempo, no quiere decir que ya perdí mis derechos, que ya no tengo nada. No, eso es una mentira. Podemos recuperar los derechos, podemos hacer algo por traerlos de nuevo a la vida y posteriormente tener una pensión por parte del Seguro Social. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, finalmente reinsertándome en el mercado laboral, cotizando pues en el Seguro Social por lo menos 52 semanas. Un año. Y a partir de esas 52 semanas, entonces sí, mis derechos se recuperan y me pongo en la posición que yo desee, ya sea pensionarme, cotizar por alguna cuestión voluntaria, etc., pues como tal, ¿no? Es muy importante que no perdamos de vista ese derecho o beneficio de la conservación de los derechos. Yo quiero aprovechar nada más en este tema de la conservación de derechos de recomendarles que acudan a la subdelegación que les corresponde por su domicilio, al área de afiliación vigencia, a solicitar su certificado de semanas cotizadas. No importa qué edad tengan. Seguramente, si los ven jóvenes, va a decir, pues usted es muy joven. Y hay que recordar que el artículo 8 de la Constitución nos permite solicitar cualquier cosa a la autoridad siempre y cuando sea de manera pacífica, respetuosa y por escrito. Entonces, en ese sentido, solicitar el certificado. ¿Y para qué? El certificado nos va a decir exactamente cuántas semanas cotizadas tenemos y eso nos va a permitir saber después si tenemos o no conservación de derechos. El gran problema de pensiones IMSS en México es el tema de las semanas cotizadas, porque está sistematizado de 1982 a la fecha. El resto, yo tengo que contar con mis documentos, con mis hojas rosas, para demostrar que coticé. ¿Y qué pasa con esto? Que si no lo demuestro, se pierden años de cotización. Esta testimonio Raquel nos quiere hacer pregunta de eso. A ver, Raquel, ¿cuál es tu problema? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi pregunta es, mi papá, lo que pasa es que él empezó a cotizar en el 78. Correcto. Y terminó en el 93. Cuando mi papá hace 10 años empezó a tramitar, empezamos a tramitar su pensión, pero resulta que nos dijeron que en donde quiera que lo llevaba yo, que perdió derechos. Claro. Bueno, lo siguió, trabajó después, hace 2 años. Trabajó 2 años. Bueno, ya alcanzó sus cotizaciones. Pero ahorita nos están poniendo muchas trabas para su pensión y que un documento y otro. Y bueno, al fin de cuentas, ahorita pues nos dicen que llegaron a la conclusión de que nada más le corresponde la pensión 34. Investigué un poquito y creo que nada más es, no sé si estoy mal, que creo que la pensión 34 es solo gastos médicos. Nada más. ¿Se puede modificar? No existe. Ese concepto que estás manejando es el módulo 33. El módulo 33 significa el servicio de salud para la familia, que son puras prestaciones médicas. Pero eso ni es una pensión y ese tienes que pagarlo anualmente y de manera individual. Es una continuación. Entonces, lo que yo te recomendaría sería ver ¿cuáles son las trabas que le están poniendo? ¿Están diciendo que no cumple con las 500 semanas de cotización? Ahorita ya porque trabajó 2 años, pero mi papá se resistía, dice, no es que como ya tiene la edad, ya tiene las semanas de cotización, entonces no habría ninguna razón. Yo lo que te recomendaría sería
acudir con el subdelegado que corresponde a tu subdelegación por el domicilio donde te están poniendo y ponerle este caso al subdelegado para que él llame a la gente de afiliación vigencia y a la gente de pensiones y juntos determinen qué es lo que está sucediendo, porque lo que te están recomendando es que tú pagues anualmente para que él tenga servicio médico. Pero entonces ya tiene que ser canalizada y que los apoye, ¿no? Un abogado para poder ya, que no los traigan a vuelta y vuelta diciéndoles verdades a medias. 10 años en trámite y no puedo resolver nada. Los va a volver a perder, olvídenlo. Entonces ahorita se va canalizada, amiga. Y acá tengo, perdón, ¿quieren agregar algo? No, habrá que ver de manera profunda cómo está el caso, ¿no? ¿Por qué es que están haciendo negativa o están impidiendo el procedimiento? A veces los documentos, cuando no son los que se requieren para el trámite, impiden que se lleve a cabo. Pero eso es fácilmente corregible, ¿no? ¿Cómo es? Entregando la documentación como debe de ser. Ahora bien, si ella reúne los requisitos, bueno, su papá reúne las semanas, requisitos como la edad, está vigente en derechos, no habría motivo por el cual le negaran el trámite, por el cual le pusieran mayores trabas. Habrá que ver qué es lo que tiene en su momento el IMSS ahí como problemática para no resolver o para inclusive no permitir el trámite de la pensión. A ver, acá, Ángel. Gracias. A ver, vámonos por partes porque él trae varias preguntas y sé que son la duda de muchas personas que estamos en este caso. La primera. La primera es, me dicen que hay que buscar una mejor Afore. Entonces, no te va a costar nada. Sí me cambio. Cuando llega mi estado de cuenta tenía 120,000 pesos y ahora tengo 110,000. A ver, vamos por partes. Ángel, ¿Sí le cobran a uno por haberse cambiado? No, lo que pasa es que son las comisiones que aplican, pero la pregunta de Ángel nos va a permitir aclarar un tema, yo creo que a todos. Por favor, la generación que se va a pensionar con la ley del 73, no cambien de Afore, manténganse en la misma porque esto les va a dar mayores rendimientos. Entonces, ¿en serio? Sí, no, claro. No importa que me salga luego un listado donde que este es mejor que esta porque otra. Lo que pasa es que, miren, las Afores tienen distintas CIEFORES. Y la CIEFORE que corresponde para las personas que tienen mayor de 55 años es una CIEFORE muy conservadora, no se va ni siquiera a rendimientos variables. Entonces, me ha tocado en la práctica ver asuntos en los que el trabajador ya está a punto de pensionarse, ya presentó sus documentos y se cambia de Afore. ¿Sabes qué pasa con eso? 6 meses queda sin movimiento porque sí está el Afore, existe el dinero, pero está en un esquema sistemático. Un limbo ahí que no le va a dar nada. Que tarda 6 meses, sí sigue generando intereses, pero tarda 6 meses. Entonces, esos 6 meses no le dan su pensión porque no aparece el dinero, que seguro es lo que le pasa a Ángel. ¿Sí a ver, pero además, ¿por qué le pudieron quitar a él 15,000 pesos? La minusvalía está muy fuerte, pero además en el proceso de cambio. Hubo una etapa en donde sí perdió gente, 2008, sí, claro. Hubo una etapa, ahorita ya va de nuevo para arriba, pero hubo una etapa en que sí perdían lo que incluso habían ahorrado ellos. Claro, porque están en una sociedad de inversión y mientras esta sociedad de inversión, que está bajando los mercados del mundo, no nada más el tema de las Afores, pero aquí sí quiero ser muy precisa en el sentido de decir, por favor, si ya estás a punto de pensionarte, no hay ninguna razón que te convenga cambiarte de Afore. ¿Y qué es lo que está pasando con los agentes promotores que dicen, no, vente conmigo porque pues es la última oportunidad? Este señor se lo llevan Ángel uno entre los ya pies. Se va a pensionar, entonces es la mejor momento. Me gustaría enfatizar en un tema que es muy importante que dejamos siempre de lado. Y esto es el tomar una decisión consensuada, pensada, y no nada más a la ligera. ¿A qué me refiero? Y a lo mejor es un poquito complicado para todos entenderlo así. Pero si a mí me vienen a ofrecer, en este caso una Afore, cambiarme la que soy a otra Afore, no me puedo cambiar nada más porque me dicen ellos que me van a pagar más rendimiento, o porque me cae bien el promotor, o porque está muy guapa la promotora. No. Me tengo que cambiar razonando ese cambio. Tengo que ver qué me ofrece esta Afore contra la que tengo. Si en realidad su operación ha sido válida, ha sido buena, me paga buenos rendimientos, si está bien calificada, cuál es el portafolio de inversión en función, por supuesto, de cada Afore. Vamos, tengo que razonar a dónde voy a llevar mi dinero, no nada más cambiarme a la ligera, porque entonces ahí pasa lo que le pasa al señor, ¿no? Que te vas a una Afore que aparentemente te ofrece un rendimiento mayor. Pero es que el asesor te la pinta muy bonito. Es que es el problema. No soy experta en eso. El problema es ese. Yo no vendo Afores. Ahí tendríamos que pedirle a la CONSAR
que realice una labor de profesionalización de sus asesores, porque es muy cierto, yo lo he visto también. Muchas veces ellos te dan información a medias o muy parcial con el fin de que firmes un traspaso y te vayas a Afore. Y a ellos les den su comisión. A ver, otra cosa que decías y que aquí nos quiere preguntar el compañero, porque no sale cada año o tú no has encontrado cada año la estadística de quién fue la mejor. Bueno, puedes entrar a Fitch, por ejemplo. Perdón, en ese caso hay la posibilidad de entrar a la página de internet de la CONSAR. Puede ser también. Y que ahí vienen absolutamente todas las CIEFORES. Usted la encontró, pero con 3 años de atraso. Tiene que ser cada año, ¿no? Es que hay una cuestión. Hay diferentes calificadoras, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Que califican a las sociedades de inversión, a las AFORES, a todo este tipo de empresas. Una de ellas, por ejemplo, es Fitch. En Fitch... ¿Cómo se escribe? FITCH.com, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos encontrar diferentes cuadros comparativos de cómo operaron. Hablemos de bancos, sociedades de inversión, AFORES, lo que ustedes me digan, ¿no? La realidad es que ahí podemos ver información demasiado compleja tal vez para nuestra costumbre, pero si comenzamos a aprender a manejar esa información podemos tener la posibilidad de decidir de mejor forma qué hacemos, ¿no? En ese tipo de páginas encontramos esa información que resulta sumamente valiosa para un futuro. Sí tenemos que aprender un poco, tenemos que conocer estos conceptos, tenemos que aprender a manejarlos, pero finalmente no es tan difícil y al mediano plazo, corto plazo, va a ser sumamente rentable. Y pregunta también, perdón, ya le estoy quitando yo la palabra, es que vamos en frío. No, pero nada más quiero hacer una precisión. A mí se me hace mucho más fácil, porque no todos somos inversionistas y nos cuesta a veces trabajo este esquema, entrar a la página de la CONSAR. En 4 diapositivas vienen exactamente, usted ve cuál es su edad. Entonces, en la parte superior dice, por ejemplo, yo tengo 58, 59, la edad que usted tenga, esa es la CIEFORE que le corresponde y viene listado de cuál está dando mayor rendimiento y cuál está dando menor. Con eso es suficiente para que usted esté ubicado en donde le conviene estar. Pero yo creo que no debe de realizarse los cambios. Sí, cuando está pensionándose no, porque aparte se traba el trámite para empezar, ¿no? Otra. El dinero que yo estoy depositando a la Afore, ¿por qué me cobran comisión? Pues es un servicio que está generando. Sí, pero son altísimas. La Afore que más da, o sea, que me ponen arriba la mejor, es la que más me cobra. Lo que pasa es que también vamos a hablar de un tema. Si se dan cuenta, hemos estado hablando de temas correctivos. ¿Sí? ¿Y cuál es la que me da más? Hay una ley federal de competencia y la verdad es que no puede haber variaciones tan grandes entre compañías. Aquí el tema es que cuando nosotros nos enfrascamos en quién me da más y no tomo responsabilidad, ¿qué puedo hacer yo más por mí mismo? En ese momento estamos supeditados a lo que una institución me pueda brindar. Cuando la mejor tasa de interés es la que yo me puedo dar a mí mismo, ¿sí? Traduzco. Empecemos a hacer de verdad ahorros sistemáticos, pequeños hábitos, ¿sí? Pequeños hábitos, pero situaciones constantes. ¿Por qué? Porque de todas formas, no importa cuál sea la mejor Afore o la mejor tasa de interés, si yo tengo 110,000 pesos, le puedo decir que, bueno, esos 110,000 pesos todavía no se los van a haber entregado cuando usted ya se los va a haber gastado. Son recursos insuficientes. Tenemos cada vez que poner más de nuestra parte para nosotros ir apartando una cantidad mayor para poder vivir. Pero a ver, ahorita regresando nos cuentas, porque tú nos dijiste, por ejemplo, que no era tan bueno eso de aportarle a la Afore, que hay que acudir a otro tipo de inversión. Hay otra que sí se valía rentar. Regresando, ¿nos lo aclaras? También de todas las dudas que hay por acá. Claro. Ok, ahorita regresamos. Y regresamos con las llamadas, que ahí las tenemos atoradísimas, mi Oscar. Estamos hoy hablando de cómo ahorramos para el retiro. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la nutrición en los adultos mayores. ¿Sabías que en esta etapa de la vida se experimenta menos hambre y una mayor sensación de saciedad y que la buena conservación de los dientes ayuda a una buena masticación, digestión y nutrición? Cristina Jauregui te invita el martes para analizar el por qué los padres necesitamos educación emocional. Si eres de los que al enojarse amenaza, grita, denigra, cuidado, es necesario que aprendas a expresar y controlar tus emociones.
El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos explicarán la relación que existe entre el deporte y las emociones, ya que este reduce el estrés, mejora el buen humor y en general aumenta el bienestar físico y psicológico. Fernanda Tapia te espera el jueves para hablar de las violaciones sexuales. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el 5º lugar de incidencia en este delito. El primer lugar lo ocupa el Estado de México, seguido por Chihuahua, Chiapas y Guanajuato. En este programa queremos que te sumes y juntos digamos no más violaciones sexuales. Y para cerrar la semana, Carmen Muñoz nos hablará de aquellas parejas que se llevan muchos años. ¿Será que para el amor no hay edad? ¿Qué importancia le damos a la edad cuando elegimos pareja? Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341-4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Yo empecé a ahorrar desde que tenía 8 años. Es decir, no era mucho lo que me daban mis papás, pero de ahí les daba yo pizquitos. Pues antes que podía decir 10 centavos, 5 centavos, y pues los iba yo guardando en una cajita. Pues se fue juntando. Después pues ya seguí mi estudio y pues era lo mismo, ¿no? Se le pellizcaba lo que no gastaba uno para el camión o para la torta y lo iba uno guardando. Luego ya entro a trabajar. ¿Cuál era mi idea? Yo quería tener un carro. Ese era mi primer sueño. Entonces dije, no, yo cuando tenga dinero me compro mi coche. Yo quería comprarme un carro, el año no se pudo. Y me compré uno, pues, de medio uso. Pero fue con esos ahorros. Y me hice mi primer carro. No, pues ya, yo me sentía soñada. O sea, yo no, pues después de otro sueño era pasear, conocer la República. O sea, bueno, entonces dejo guardado este nuevo banco y lo poco o mucho que tengo me voy de paseo. Entonces ya me iba yo a otro paseo y regresaba. Y ya decía yo, no, para más adelante no voy a tener. Y ya se me viene acercando la fecha de que pues me voy a retirar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces decía yo, no, pues a guardar más. Entonces ya empecé a guardar más del mismo sueldo. El ahorrar es bien difícil, sí es cierto, cuando uno no quiere. Porque cuando uno quiere, es lo más fácil del mundo. Tengo un papá y una mamá, que definitivamente mi mamá saca dinero de las piedras. Yo no sé ni cómo le hace, pero tiene dinero. Y le ayudaba mucho a mi papá. Y mi papá era de los que tenía una libreta en la cual decía comida, ropa, zapatos, el carro, XX. Entonces él iba haciendo de su dinero, tengo tanto, y esto es para la comida, esto es para esto. Entonces pues yo en lo personal soy muy observadora y pues yo lo veía cómo hacía sus cuentas. Pues lo mismo, yo también tengo una libreta en la cual anotaba yo los gastos que yo tenía y gracias a ello puedo comprar mis medicinas, que unas son bien caras, otras son baratas, el médico. Entonces no me aprieto las manos ni digo, ¿y ahora de dónde voy a sacar? ¿O a quién le voy a pedir prestado? No. Después de estar laborando durante 30 años, me retiro hace 12 años, estoy retirada. Y la verdad, muchos me decían, te vas a morir, no te vayas. No, le digo, ¿pero por qué me voy a morir? Si es que te va a hacer falta el dinero. No, fíjense que no. Gracias a Dios, le digo, y a los consejos que llevé de mi papá, después de 12 años de estar retirada, pues no me quejo. Vivo muy a gusto, muy tranquila, no le debo a nadie, no estoy endrogada con nadie. Y en cambio, pues no tengo dinero para aventar para arriba, pero tengo dinero suficiente para vivir bien. Tranquila, sí. Híjole, ¿quién fuera la señora, no, verdad? Porque uno vive al día. A ver, vámonos con estas dudas antes de que nos come el tiempo. Primero, tú querías comentar algo. Sí, fíjate que este es uno de los casos de éxito que tenemos en educacionenfinanzas.com, porque la señora Lourdes Pacheco se acercó a nosotros y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo toda la intención y las ganas de hacer algo con mi vida y algo con mi dinero. Quiero ahorrar.
¿Cómo le hago para vivir bien en mi vejez? Ese es un ejemplo clarísimo de cuando se quiere, se puede hacer. A ver, ¿por qué no entonces meterle dinero a la Afore y sí a otro instrumento básico? Bueno, yo quiero empezar ahí por definir. No es tanto que no use la Afore, no. Lo importante inicialmente es decidirnos a ahorrar. Ya que decidimos eso, ahora sí vamos a elegir un mejor producto o servicio para hacerlo. La Afore, comparado con otros servicios, puede estar en cierta desventaja. Hay productos o portafolios o servicios o inversiones tal vez más detallados, más amplios, más benevolentes en nuestro sentido, donde podríamos invertir. Donde Pero nos ojo, quiten menos comisión y nos den más interés. yo reitero. ¿Quién nos asesora para eso? ¿A dónde vamos los de a pie? Bueno, hay diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, educacionenfinanzas.com, somos una serie de consultores, somos un despacho de economistas, de contadores, de abogados dispuestos a revisar toda la información de todas las instituciones financieras y brindarle a las personas las mejores alternativas. Lo que más le convenga. Ahora, Claro. ¿por qué rentar y no forzosamente comprar como tanto nos lo habían dicho? Ahí te va, Fernanda. Lo que pasa es que esto de tirar el dinero, o sea, si rentas estás tirando el dinero a la basura, fue un eslogan creado por un banco, Claro. ¿sí? Por el sistema bancario. ¿Por qué? Vamos a suponer, ¿sí? La ley del mercado inmobiliario te dice que vamos a ponerlo con ejemplos muy claros y cerrados, ¿sí? Por un departamento de 1 millón de pesos, tú deberías de estar recibiendo, por concepto de renta, 10,000 pesos cada mes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los bancos? Los bancos sacaron un eslogan que decía, tú no te veas como inquilino, vete como propietario. Yo te voy a cobrar los mismos 10,000 pesos en un crédito hipotecario. Y entonces las personas decían, bueno, de comprar, ¿sí? A rentar, pues la elección es obvia, ¿sí? La compra, pues obviamente es mío y esto... se paga solo. Se paga solo y esto nunca va a ser mío, ¿no? Lo que no les dijeron es que el banco les habría, además de todo lo que iban a ellos a pagar sus 10,000 pesos, les iban a cobrar impuestos, comisión por apertura, el seguro, obviamente, todos estos cargos, y todo iba a tener el 16% de IVA. ¿Sí? Entonces, obviamente, las compras o los pagos de esos créditos hipotecarios ya no costaban 10,000 pesos, costaban entre 14 y 16,000 pesos. ¿Qué pasó con las personas que sí estaban rentando y ya no estaban rentando en 10,000 pesos? Dijeron, ¿sabes qué? Voy a empezar a bajar mis rentas y ahora tú tienes una renta de 5 o 6,000 pesos viviendo en un inmueble que te debería estar costando 10,000 pesos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Rentar o comprar? Obviamente tú rentas porque por un departamento, te digo, de 1 millón de pesos, yo estoy pagando la mitad de lo que me debería estar costando. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pero nunca dejas de pagar. Ahí te va. Pago una renta. Nunca. Ese es el costo por estar en este mundo material, ¿sí? Pago una renta de 5,000 pesos, ahorro los siguientes 5,000 pesos y yo te puedo asegurar, porque a eso nos dedicamos, en que yo hago que en 10 años o un poquito menos, tú estás comprando tu departamento con el dinero en la mano. ¿Qué prefieres? ¿Pagar por un departamento de 1 millón de pesos 850,000 pesos o 900,000 pesos porque tienes el dinero para comprarlo en ese momento? ¿O que estés pagando por un departamento? Oye, pero hemos visto que se suben de precio alucinantemente los departamentos. Claro, o que estés y pagando... nunca alcanzas a juntar para pagar. No, sí lo alcanzas a juntar. Nosotros ayudamos a que la gente alcance a negociar y cuando llevas el dinero en la mano, obviamente la situación cambia. Eso es una creencia que tenemos porque creemos siempre que el mercado inmobiliario siempre va hacia arriba. Y claro que no. Bueno, y hay departamentos que se devalúan por la edad. También el mercado inmobiliario se deprime. Claro, se deprime y en lugar de que tengas un departamento tuyo más caro, resulta que no. Y estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Es que como lo quiero ahorita y lo necesito ya, ¿sí? En ese momento es donde nos engancha un banco y nos endeuda. Y ya valió. Sí, nos endeuda durante 40 años, que es nuestra etapa productiva, y entonces ya no hay manera de salir adelante. Bueno, y además se va a 3 veces el costo, ¿no? 3 veces y media. Por un departamento de 1 millón de pesos terminas pagando 3,5 millones de pesos. Sí. La elección es obvia, ¿no? A ver, amiga, esto me lo está preguntando muchas amigas por redes y nos están preguntando, ¿tú a qué te dedicas? Trabajas en el hogar, ¿verdad? Sí, yo soy trabajadora del hogar y aparte, vengo de CASE, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar. Y en CASE siempre nos llaman como empleadores o trabajadoras, que hay empleadores que quieren darle seguro a sus trabajadoras, pero no saben en qué régimen entran. Y esto es lo que nos preguntan mucho, igual que las trabajadoras. A ver, una empleada o empleado del hogar, entiéndase, ellas, también los choferes, los jardineros, ¿no? Los choferes, jardineros es otro esquema. A ver, viene la trabajadora del hogar
ella no están obligados los patrones a darlas de alta en el Seguro Social en el régimen obligatorio. Existe otro esquema que se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio, en el que se les puede dar de alta y les dan servicios médicos, pero hasta el día de hoy, y a pesar de la reforma laboral, no hay obligación de darlas de alta. ¿Cuánto sale ese al mes? No, es al año y cuesta más o menos como 7,200 pesos al año y tiene servicio médico. Pero no ahorra. Pero sí, no va, claro que sí, ahorra. Genera para las semanas de cotización y genera servicio pero hay médico. quienes trabajan de entrada por salida en una casa diferente cada día de la semana. Lo pueden hacer porque al final del día ellas lo pueden ir directamente a pagar. Ellas por su cuenta. Por su cuenta. Hay que ir a la subdelegación que les corresponde por su domicilio, al área de seguros especiales, a solicitar la modalidad 44. Pero tú tienes que pagarlo de tu bolsa si tú vas por tu cuenta. Si vas por tu cuenta, lo tienes que pagar por tu bolsa. O en este caso, la asociación, ellas están en una asociación y eventualmente la asociación podría decir parte de las prestaciones es estos 7,200 pesos al año. Sube cada año conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero es un esquema muy bueno. No existe, y hay que ser muy claros en este esquema, no hay la obligación para la trabajadora doméstica de estar en el régimen obligatorio, pero el otro caso que decías, choferes, esos no están, no son trabajadores domésticos, no están contemplados así en la Ley Federal del Trabajo, están contemplados como trabajadores y eso sí tendrían que estar dados de alta en el Seguro Social, en el régimen obligatorio. Mira tú, A ver, acá, ¿qué pregunta tienes? A ver, me arranco rápido. Nos dice Azucena Ochoa Pérez, ¿qué pasa cuando uno ha cotizado para el seguro y ahora empieza a cotizar para el ISSSTE? ¿Con cuál se retira si en el seguro soy de transición? Es padrísima esa pregunta. Miren, el artículo 141 de la ley del ISSSTE dice que existe la portabilidad de semanas entre IMSS e ISSSTE. Pero yo quiero ser muy clara, solamente se da esta portabilidad con una persona que se vaya a pensionar con las dos leyes nuevas, es decir, la del 97 con IMSS y 2007 con ISSSTE. No, pues ya no cualquier otro esquema, así es, cualquier otro esquema no hay portabilidad. Lo único que puede haber son dos pensiones, una de IMSS y otra de ISSSTE cumpliendo Pero tendría que con seguir los trabajando para ambas y juntar las semanas para y cumplir los requisitos de las dos. Sí. Pero no es verdad y esto es muy importante porque se confunden, porque el artículo ahí está, pero es muy claro, es solamente para la nueva generación. El resto no aplica. Solo habría una posibilidad, pero eso sería mediante juicio y no es 100% seguro poderlo lograr, pero sí. Otra bien importante, Guillermo de esa dice, en caso de que quiebre la empresa que lleva mi Afore, ¿mi ahorro está asegurado? Claro, va a pasar a otra. No, porque la CONSAR aparte, por supuesto, la CONSAR está protegiendo a las AFORES y está protegiendo las cuentas. Entonces, lo que sucede en esos casos es que el saldo pasa a otra AFORE, esténse tranquilos, no hay problema con ese dinero. Estas dos son muy parecidas. Nos dice Emily Estrada, mi papá murió en 2007, cotizó algunos años en el IMSS, murió intestado y hay un juicio de intestado a favor mío y de una hermana. ¿Cómo podemos recuperar ese dinero que se quedó en su AFORE? Y la otra es de Jesús Lier y dice, mi papá falleció hace 3 años y sigue llegando una nueva cotización. ¿Esta se puede cobrar y de qué forma? Sí, en ambos casos la respuesta es que bueno que ya hay testamento porque eso ayuda, pero hay que llevar el juicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje de designación de beneficiarios sustitutos. No hay de otra. Gloria Ramírez. Perdón, Eugenia, ¿no? Para que también salgamos acá. ¿Cuál es su duda? Pero hay que hacer el juicio, no hay más. La pregunta es, ¿por qué esperar que tengamos que demandar al ISSSTE para que se nos pueda pagar debidamente nuestro sueldo? Nosotros salimos en el 2005. Todavía tenemos con algunos abogados que no les han pagado. Imagínense, 11 años que no les han pagado y están cobrando 3,000 pesos. Empleados? Éramos empleados del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y ya después fuimos jubilados del ISSSTE. ¿Y hay quien no ha cobrado la jubilación? Ah, sí hay. Ahí tenemos personas que tienen 11 años con su demanda y les salen con que ya pronto va a salir. ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué esperar? Tenemos de veras
yo soy una de las personas que digo, ¿cómo es posible que nosotros como jubilados esperemos tantos años para tener nuestro sueldo completo? Eso es la pregunta. Tiene que ver con que el pago de la pensión para los que están en 10º transitorio o la anterior ley se hace solamente con una parte del sueldo. Entonces, cuando causan baja, muchos pensionados optan por hacer una demanda para lograr que los demás conceptos que en muchas ocasiones son mayores al sueldo, al famoso sueldo básico, sueldo tabular, se puedan integrar para que reciban una pensión mayor. Lamentablemente, ahorita ya es muy difícil ganar esos asuntos. En juicio no pueden, generalmente tardan en promedio unos 2 años. Si ya pasaron 11 años, desde mi óptica, yo creo que es un juicio que ya se perdió o que no se presentó desde el inicio. Este tipo de asuntos se ganaba hace años, ahorita ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque se hace una definición del sueldo cotizable restrictiva y además porque ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Cuál sería la alternativa? Que se hiciera una modificación tanto legislativa o bien en los criterios para que se haga una mayor justicia a los trabajadores al servicio del Estado. Porque si en el IMSS sí se considera el sueldo íntegro para hacer el cálculo de la pensión, es injusto que en el ISSSTE no se haga. Lamentablemente la visión que se tiene es de esa manera y yo creo que sí valdría la pena marcar ahí la protesta de que se tiene que modificar, porque al final de cuentas también eso genera un perjuicio al propio ISSSTE. ¿Por qué? Porque tanto los que estén con anterior ley como con nueva ley, las cotizaciones solamente sobre una parte del sueldo, no cotiza todo, y eso claro que le afecta, porque entonces los recursos que va a tener son menos para pagar todas las prestaciones. Pero en el caso concreto de usted y de estas personas, es seguro que ese juicio ya se perdió. Entonces hay que ir a velar con su abogado, preguntarle así, oiga, yo ya me asesoré con otros abogados y dicen que pues esto ya lo perdimos, yo necesito saber, porque lo que corresponde ahora es ir a hacer el trámite para solicitar la pensión y que ya le den su pensión. Incluso en pensionjusta.com nosotros sin intervenir podemos ayudarle para que vea en qué estado se encuentra su expediente y al menos tenga la certeza de si ya se perdió o si no se presentó, y ya de ahí tenga usted la tranquilidad, además de qué podría hacer para lograr el aumento de la pensión. No solamente se puede aumentar la pensión del ISSSTE con base en la inclusión de las compensaciones. Yo estoy preguntando esto porque soy presidente de una asociación de jubilados y pensionados, y aquí va a lo personal mío, fui pagada al año y medio. Pero no todos y otras personas que se fueron con diferentes abogados. Para que sepan qué hacer. Esa es mi pregunta. Gracias. Tenemos ya unos segundos, los voy a canalizar para que no se vayan con la duda ni con la deuda. Pero en pocas palabras, ¿por qué tenemos que pensar ya en el retiro? Hasta los jóvenes que nos están viendo, ¿por qué? Porque nos va a alcanzar el retiro. Y porque todos, la opción es la muerte o el retiro. Esperemos que lleguemos al retiro. Porque todos trajimos a nuestros hijos para darles oportunidades, no para restárselas. En el momento en que nosotros no nos hacemos responsables por nosotros mismos, les estamos trasladando esa responsabilidad a ellos. No vale la pena. Y no pensar en tu futuro, en tu retiro, es tirar a la basura tu tranquilidad, tal cual. Ahí sí es para tirarlo. Hoy se va a reflejar en un futuro. Pues a pensar en el retiro, pero no solo pensar, hay que poner manos a la obra y no dejar pasar el tiempo. Gracias.